Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Qué gusto una vez más saludarles en esta hora, en este horario, en este día para recibir la palabra del Señor. Recordemos que la Red de Vida tiene el propósito de no solamente ser ministrados por la palabra de Dios, que es poder, sino también de aprender doctrina básica, doctrina práctica y poder tener herramientas para enfrentar el día a día. Es lo que hacemos. Así es. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. En este instante, aprovechando este tiempo para ver la Red de Vida. Hoy queremos disfrutar de la presencia de Dios y que todos juntos en este mismo espacio podamos darle gracias a Dios por este tiempo que nos brinda para reconocerle a Él como nuestro Señor y para agradecerle por todos sus beneficios, sus bondades, por su amor infinito y por su palabra que nos va a ser entregada una vez más en esta tarde. Bueno, entonces vamos a orar. Iniciemos orando, que es lo primero que debemos hacer siempre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien nos ilumina la palabra. Amén. Oremos y declaremos juntos: Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para que en esta quietud que tú nos permites tener, vamos a recibir tu palabra. Dígale: Señor, gracias porque mi vida está delante de ti y porque tu palabra es poder, poder de lo alto, es poder creativo, poder sanador. Tu palabra es poder que ministra, Señor, que liberta, que libera. Y declaro que mientras tu palabra es enseñada y predicada en esos minutos, señales, prodigios, maravillas, portentos, milagros son hechos, Señor, en tu nombre, Padre. Te doy muchas gracias por darnos la bendición, una vez más, de poder conectarnos como una sola iglesia delante de ti para exaltarte, adorarte y oírte. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a cantar. Declarar que Él está vivo en nuestro corazón. Así es. Canta con nosotros. Corazón, ya no hay temor en tu gracia, tu libertad me rescató. Perdido estaba y te encontré, yo clamo a ti y respondes, perfecto amor, perfecto amor. Si débil soy, tú eres fuerte, eres mi Dios, eres mi Dios. Tú secas todas mis lágrimas y calmas toda tormenta. Conmigo estás, conmigo estás. Mi temor, encontramos en tu presencia, mi Jesús. Oh, oh, oh. Dile a Él: Señor, gracias porque tú tomaste todos mis temores, mis angustias, mis miedos, mis fracasos, mis inseguridades. Tú tomaste todo de mí, Señor,
para darme una nueva vida en Cristo Jesús, para darme, Señor, un nuevo comienzo, para llenarme de bendiciones, para cubrirme con vestiduras nuevas y resplandecientes, para disfrutar de la vida abundante que solo en ti, Señor, yo puedo tener. Gracias, mi Jesús. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno es adorar al Señor y poder declarar todas sus maravillas y lo que Él ha hecho por nosotros. Ser agradecidos es una de las grandes cualidades de sus hijos. Amén. Así que vamos a entrar en materia y adorar al Señor ahora y a recibir su palabra. Con la palabra. Bueno, hemos hablado, ya hoy es la quinta entrega, puedo decir la quinta entrega del tema, el amigo que no debemos ignorar, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y hemos visto la introducción, siempre me gusta decirlo, hemos visto la introducción y algo que nos ha quedado estas 3 últimas redes es saber que sin el Espíritu de Dios, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, no puede entender la palabra, no puede recibir lo que usted ya creemos por la misericordia de Dios. Como segundo punto también vimos la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Jesús fue al desierto lleno del Espíritu y volvió en el poder, y asimismo vimos como tercer punto que Jesús no inició su ministerio sin el Espíritu Santo, que es cuando hablamos de que Él volvió en el poder. Explicamos la diferencia entre llenura y poder, ¿cierto? Y hace 8 días vimos que la obra del Espíritu Santo es bien importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el ser humano hace 3 cosas, bueno, muchas, pero hablamos 3 específicas hoy hace 8 días, y es que el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte, es el Espíritu de Dios quien hace la obra de convencer a las personas para que ellas se arrepientan y puedan aceptar el regalo de Dios, la salvación que Jesús entregó en la cruz del Calvario, para así mismo acceder a la salvación. Usted y yo que somos cristianos, nosotros que somos cristianos somos testimonio, evidencia de que el Espíritu Santo nos convenció, es decir, trajo esa convicción de que éramos pecadores y nos llevó a Jesús y aceptamos su sacrificio en la cruz del Calvario. Y algo dijimos bien importante porque alguien me lo preguntó esta semana y me dijo: pastor, entonces no puedo yo decirle a una persona que está en necesidad que Cristo le va a ayudar en su necesidad. No puedo yo mostrarle el Dios misericordioso y amoroso que suple necesidades. Yo le dije: claro que sí, sí. Pero el punto está en que las personas no lleguen a Cristo solamente por la necesidad que Él ya puede suplir y suplió de hecho en la cruz del Calvario, sino que se acerca a Cristo porque está arrepentido de una vida sin Dios. Porque aquí viene algo, mis hermanos. Si solamente fuera por eso, entonces las personas que tienen riqueza, que tienen dinero, entonces no tendrían la necesidad de buscar a Jesús, porque si solamente lo vamos a plantear desde la economía o desde la salud o la necesidad, hay gente que no tendría necesidad del Salvador. Entonces es bueno decirle a las personas: si hay un Salvador, si hay un Señor que suple necesidades, que obra milagros, que pagó en la cruz del Calvario nuestras necesidades, la enfermedad, la ruina, la pobreza, toda maldición generacional la absorbió en la cruz del Calvario, pero el punto central que el Espíritu Santo toca en nuestros corazones es la necesidad de un arrepentimiento. Recordemos bíblicamente la primera mención, después de que el Espíritu Santo se derrama sobre los 120 en el aposento, la primera mención después de la predicación de Pedro es que dice la Biblia que todos se arrepintieron, dijeron y se compusieron de corazón: varones galileos, ¿qué debemos hacer? Y él dijo: arrepiéntanse de sus caminos y acepten a Jesús. Esa es la gran diferencia. Por eso, mi hermano y amigo que nos ve, el Evangelio es para todos, independiente de la posición social, de la condición social, de todo lo que podamos tener. El Evangelio es la necesidad del ser humano, porque de ello depende la salvación de su alma. Entonces, quería aclarar ese punto. Claro que sí, usted puede llevar a una persona con necesidad, hágale ver que Jesús tiene el poder para solucionar y dar una respuesta, pero también hay que hacerle ver que la necesidad más grande que tiene es la necesidad de arrepentirse para acceder a la salvación. Así es, y creo que esto nos da pie para poder iniciar el tema de hoy, y también para recordarles a ustedes e invitarles o compartirles a ustedes que nos ven por primera vez que hay una serie de temas que nos van a ayudar a entender el panorama de lo que se está enseñando. Hay una secuencia de enseñanzas que nos amplían nuestra capacidad de interpretar, de entender la revelación de la palabra de Dios, y que nos enriquecen muchísimo. Así que los animamos a ustedes que nos ven por primera vez a que miren las redes anteriores para que así mismo ustedes puedan comprender mucho más este tema. Así es, entonces esperamos que allí en la sala de su casa, de pronto en su habitación, muy cómodo, ya en reposo,
allí con su familia o de repente está solo, tenga su esfero, su cuaderno y su Biblia para observar los versículos que se muestran siempre se muestran aquí en pantalla, ¿no? Y bienvenido Iglesia del 15 Altar de Dios, bienvenidos a toda la iglesia, pero también nuestros hermanos aquí en Colombia, en algún lugar que nos estén viendo, como en España, allá especialmente en la isla de Mallorca, espectacular esa isla, muy linda, y nuestro hermano Francisco Fernando en Uruguay. Bienvenidos. El tema de hoy, relacionado con el tema general, el amigo que no debemos ignorar, el Espíritu Santo de Dios, hoy vamos a ver el Espíritu Santo y el bautismo. Esto es bien importante, el bautismo, el Espíritu Santo de Dios. Comprenderlo y que nos sea revelado es una bendición, porque vamos a entender realmente que nuestra vida se sustenta en Dios, en la palabra y en el Espíritu Santo del Señor. Y es aquí donde vemos la obra maravillosa del Espíritu de Dios y cuán necesaria es la obra del Espíritu Santo para la conversión del nuevo creyente, para empezar a caminar nuestra vida en Cristo Jesús. Cuando tú decías hace un momento que el Espíritu Santo es el que nos convence, como lo enseñaste hace 8 días, de justicia, de juicio, pero también adicional es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la revelación de la palabra, la revelación de la obra de la cruz. Entonces nosotros entendemos que el papel del Espíritu Santo es vital, es esencial, no lo podemos ignorar y que a Él podemos acudir y apelar en los momentos en que queremos ir a compartirle a una persona la verdad de la palabra. La palabra bautismo significa ser sumergido o inmerger, ¿no? Sí. También sumergir o introducir en. Entonces, partiendo de este concepto, porque la Biblia nos enseña a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento que hay varios bautismos, pero los bautismos que nos competen a nosotros como iglesia, como familia en Cristo, son los que vamos hoy a entender, que son 3. Ahora, es clave saber algo. La palabra bautismo como tal no es una palabra eclesial en ninguna época de la historia de la iglesia como tal. De hecho, la palabra bautismo es una palabra, una expresión marítima. Y quiero aclarar esto porque viene la palabra bautismo. ¿Qué significaba esto? En la antigüedad, cuando un barco se hundía en el mar, en cualquier situación, decían que ese barco se bautizaba. Es decir, se sumergía totalmente, tú lo acabas de decir, se sumergía totalmente. Luego esa palabra cobra un sentido para las personas, especialmente en China y toda esa parte allí en Medio Oriente, que hacían las telas, tenían telas blancas y las sumergían en colorantes para hacer la tela azul, tela roja, tela amarilla, la colocaban allí en esas telas. Entonces decían, vamos a bautizar esta tela, es decir, que la textura blanca, el color blanco, cambiaba por el color que le iban a colocar, entonces lo bautizaban, ¿cierto? Ahí lo bautizaban. Entonces es importante que bautizar y bautismo es sumergir, como acabas de decir, sumergir. Entonces luego se adoptó esta palabra a la parte eclesial porque las personas se bautizaban, y vamos a entender algo, se bautizaban, se sumergían dentro del agua y salían del agua. Ese bautismo representaba una transición. ¿Por qué? Porque cuando un barco se hundía, entonces decían, ese barco y los tripulantes murieron. Si alguno quedaba vivo, ¿cierto? Y se salvaba y todo lo rescataban, decían, usted ya es diferente, usted es nuevo. Y mire que los marineros, cuando llegaba al puerto, lo cercaban y le invitaban a tomar y a comer para que en esa nueva vida, tremendo esto, ellos escucharan la experiencia de cómo fue el barco hundido, cómo murió con el barco y cómo hizo para salvarse. Es decir, que tenía una nueva vida. Entonces todo el mundo quería saber de él, inclusive tenerlo en sus barcos, porque decían que era una persona, lo digo de esta manera, una persona de suerte. Algo así, era la palabra en su etimología. Así es. Entonces vamos a comenzar a hablar, hoy vamos a tocar 3 temas que tienen que ver con el bautismo. Y el primero de ellos, y el más importante de todos, porque es el que le da apertura a nuestra vida en Cristo, es el que nos hace diferentes entre el creyente y el no creyente, es el que realmente necesita una persona para ser salva, es el bautismo en Cristo. Así es. Entonces vamos a ir a la palabra, pastor. Gálatas 3, 27 al 28 dice lo siguiente: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y 1 Corintios 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también también en Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Qué tremendo, ¿no? Aquí Pablo está haciendo referencia al creyente, es decir, a la persona que cree en Cristo Jesús y que por el poder del Espíritu Santo es sumergido en Cristo, es decir, que llega y por esa confesión, por esa declaración de fe, hace parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Ese es el primer bautismo y el más importante, porque es el que hace la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el nacido de nuevo y el que no lo es. Así es. Porque hay personas que pueden decir, no, sí, yo creo en Jesús, pero realmente no han recibido esa inmersión porque su confesión quizás ha sido de labios y no de corazón, pero el Espíritu de Dios que convence, que nos trae arrepentimiento, por eso la importancia, porque es que cuando nosotros le predicamos a la gente acerca de su necesidad, no es que usted está sin plata, venga, oramos que Dios le va a bendecir, o le está pasando por una enfermedad, venga que Dios lo sana. Sí, es una buena estrategia de acercamiento para presentar el Evangelio, pero no debe ser la razón por la cual llevemos a los pies de Cristo a una persona. ¿Por qué? Porque esa persona, bueno, sí, como quien dice, venga, le doy este riego y usted se mejora, algo así, porque cuando la gente no conoce la palabra y no les revelada la necesidad de la cruz, la necesidad de Cristo allí, de que Él murió por él, de que Él se levantó, de que esto es un ambiente espiritual, de que Él es espíritu, que tiene un alma y habita en un cuerpo, y ese espíritu necesita vida para poder gobernar su vida y para poder avanzar y para poder adquirir todas las bendiciones del reino. Pues muy triste, porque ¿qué va a pasar? Esta persona va a decir, sí, ore por mí, o sí, yo quiero escucharlo a usted, o venga mañana y ora por mí, pero la persona no va a tener la revelación de lo que Cristo Jesús hizo. Por eso es importante que nosotros, guiados por el Espíritu, le presentemos a la persona la necesidad de arrepentirse, de entender que es un espíritu que está muerto y que necesita vida, y que solo a través de Cristo Jesús va a recibir vida aquí y vida eterna. Entonces, cuando nosotros, guiados por el Espíritu, y el Espíritu Santo actúa en nosotros y en esa persona y trae esa convicción, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que esta persona va a querer recibir a Cristo y va a querer ser parte de Cristo. Entonces va a ser sumergida en Cristo, es decir, va a venir a ser parte del cuerpo de Cristo, a lo que nosotros hoy conocemos como la Iglesia del Señor. Y Romanos 6.3 dice algo bien importante con referente a esto. Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu, escribe lo siguiente en Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Es decir, cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, entonces está siendo bautizado en la muerte de Cristo Jesús. En la muerte, en la sepultura y en la resurrección. Así es. Por eso este bautismo es el más importante de todos, porque a través de este bautismo es que nosotros entramos a ser parte del cuerpo de Cristo. O acá, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y 1 Corintios 12:25 declara, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, porque ya somos parte. Entonces, una persona, cuando entra al Evangelio, ¿qué se supone debe pasar? Que los ya creyentes se preocupan ahora más todavía por esa persona, van a cuidarle, porque entró a una familia excepcional, espectacular, que es sobrenatural, que no es de este reino del mundo, ¿cierto? Sino es la familia de Dios en Cristo Jesús. Y allí es donde, siendo parte de la familia en Cristo, del cuerpo de Cristo, podemos ser útiles en medio de las diferencias, podemos ser útiles al Señor en medio de la diversidad del temperamento, ¿cierto? De la raza, de la cultura, podemos ser útiles para el Señor. Entonces, qué hermoso es conocer la obra de Jesús en la cruz y la importancia del Espíritu Santo para nuestro nuevo nacimiento y ser bautizados en Cristo Jesús, es decir, ser inmergidos, sumergidos en Cristo, parte de Él. Y algo importante, este bautismo es el único que lleva al cielo. Amén. O sea, la salvación viene por este bautismo.
Y reiteramos, bautismo no es que le echen agua, es el que acepte O que a necesariamente Jesús. lo sumerjan en agua, Sí, porque sí. estamos siendo sumergidos es en Cristo Es Jesús. decir, acepta uno a Cristo, la vida en Cristo Jesús. Es cuando uno dice, Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahí está sucediendo ya Ese ese bautismo, porque hay una conciencia de pecado. Entonces, el cuerpo de Cristo es uno y nosotros en Cristo somos uno. Efesios 4, 3 Amén. al 6 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí es clave algo, y ya se dijo en una de las primeras enseñanzas, y es bíblico, hay que decirlo porque es Dios el que lo declara. No todos son hijos de Dios. Así es. No todos son hijos de Dios. Esta es otros versículos que sustentan Sí. esta verdad. Recordemos que en Juan capítulo 1 dice que es el Espíritu que Jesús nos dio potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Entonces los demás, ¿qué son? La Biblia lo enseña, Jesús lo declara, criaturas. Por eso dice la Biblia, id y predicar a toda criatura. Mire la diferencia. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, es el único bautismo que nos lleva al cielo. El hecho de recibir a Jesús en mi corazón, y ya paso a ser criatura, a ser hijo de Dios. Por eso insistimos, altar de Dios, hay que predicar, porque hay muchas personas que yo creo que merecen, y toda la humanidad, claro, ser hijos de Dios. Así es. Entonces, importante eso. Entonces, Romanos 6, 1 al 3 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Entonces, Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Tremendo. ¿Recuerdan el marinero que cuando el barco se bautizaba, se hundía por fue una tormenta, un rayo, de pronto una explosión, algo sucedió? ¿Qué le decía al sobreviviente? Que había sido un renacido en una nueva vida. Entonces, en Jesús es exactamente lo mismo. A mí me gusta lo que dice Pablo. Dice, entonces vamos a pecar ahora para que abunde más el favor de Dios, para peco, rezo y empato. No es lo que debemos hacer. Una persona que ha sido bautizada en Cristo, es decir, que ahora es hijo de Dios, que ahora empieza a desarrollar la mente de Cristo, el carácter de Cristo, lo más lógico es que ya ha muerto al pecado. Claro, hay luchas porque hay malos hábitos, pero morir al pecado es que ya no es el deleite, ya no es el común. Porque se hace una conciencia de pecado. Así es. Que es lo que nosotros sin Cristo no teníamos, o muchos no tienen cuando no tienen al Señor Jesús. No hay conciencia de pecado. A mí me causa curiosidad personas que puedan andar enseñando doctrinas de hombres como el hecho de que no existe el infierno, o cosas como que la salvación de qué. O sea, sí, gloria a Dios que el Señor nos salvó, pero si no tenemos claro de qué nos salvó, ¿para qué seguir a ese Cristo? Pero si nosotros entendemos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, el primero de todos y el más importante por el cual una persona debe arrepentirse, es el pecado de la incredulidad, es decir, de dudar, de no creer en Cristo, la obra del Padre, de haber enviado a su Hijo por amor a nosotros. Cuando nosotros negamos la obra de la cruz, ese es el mayor de los pecados, porque Sí, eso así nos es. hace independientes de Dios, nos hace autosuficientes, y por eso es que caemos en los cuentos de la religiosidad, donde yo hago las cosas o hago obras para acercarme al Padre, para acercarme a Dios, pero ignoramos que la obra suprema es la de la cruz, la que hizo Jesús en la cruz por amor a nosotros. La experiencia nos muestra algo, y es que cuando uno ha aceptado ya a Cristo Jesús en su corazón y ha sido bautizado en Él, pecar ya no es algo común, natural ni atrayente. Y es más, si sucede, incomoda. Sí. Incomoda mucho, y uno dice, ¿pero qué pasó? De ahí que hay personas que aún no se han convertido al Señor, no cristianas, y dicen, le lavaron el cerebro. Y ya Uy. dejó de hacer eso, sí, le prohibieron. Sí, ya se volvió aburrido porque ya no es grosero, porque ya no hacía lo que hacía antes. Pero ¿sabe qué dice Colosenses 3:3 para que lo tenga en cuenta?
Colosenses 3:3 declara y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. La traducción lenguaje actual dice, pues ustedes ya han muerto a esta vida. Sí. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es tremendo que mi vida está escondida en Cristo. ¿Por qué en Cristo? ¿Qué significa esto que mi vida está ahora escondida en Él? Mire que aquí le quiero decir algo. Si el avión pasa, entonces puedo continuar. Estamos en una línea de tránsito aéreo. Ya no ha sucedido antes. ¿Qué es eso de estar escondido en Cristo? Mire esto. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén? Ellos se escondieron detrás de la religión. ¿Y dónde está la religión ahí? En las hojas de higuera. Eso es el intento humano de mostrarse santo delante de Dios. Porque taparon su condición de pecado a su manera, en vez de exponer a Dios su situación. Ahora, ¿qué es estar escondido en Cristo? No que ahora estamos tapando nuestra condición de pecado, sino que Cristo en la cruz pagó por usted, pagó por mí, y la sangre de Cristo nos limpió. Ahora Dios Padre nos ve a través de Jesús, Amén. y eso es impresionante, nos ve a través de Jesús, santos y justos. Así es. Santos y justos. Por eso dice Gálatas 2:20 lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo esto, ¿no? Qué verdad es la palabra tan impresionante. ¿Y por qué esto es una de las obras más hermosas del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos ayuda a que nosotros entendamos el poder de ese amor, de ese sacrificio, que recibamos a Cristo y que seamos sumergidos en Cristo Jesús para ser parte de su iglesia, de su cuerpo, y sellados con su Espíritu Santo. Una persona que es bautizada en Cristo Jesús inmediatamente es sellada con el Espíritu Santo de Dios. Es como una marca espiritual. Yo les decía a mis hijos que cuando eran pequeños, para graficarles esto, les explicaba, muchas veces uno ve en la televisión o ha tenido la oportunidad de estar cerca del ganado y ver cuando lo marcan. Esa marca es un sello de propiedad de ese ganado al dueño. Así mismo sucede en el ambiente espiritual, es una marca del Espíritu, que quizás nosotros no vemos, pero en el ambiente espiritual se nota de lejos. Satanás sabe quién está sellado y quién no. Satanás sabe quién ha sido bautizado en Cristo y quién no. Entonces, aquí viene algo. Entonces, si yo peco, ¿qué pasa conmigo? Mire, hermanos, si antes intentábamos cubrir las fallas y pecados delante de Dios, ahora que estamos en Cristo, yo le digo algo: abra el corazón al Señor. Amén. Dígale: Padre, yo tengo esta lucha, tengo esta situación de pecado. Sus debilidades. Sí, ya reconozco esta debilidad, pero en ti soy más que vencedor. Contigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y saben, si usted ve porque esta es la otra, ya cuando viene sin revelación esta verdad, hay gente que se vuelve religiosa. Entonces ya dicen: no, me voy de la iglesia porque el servidor de aquí o el de acá son pecadores. Mire, hermanos, en el cuerpo de Cristo todos vamos, dice el Señor, en una perfección diaria, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor sabe que todos los días estamos expuestos a fallar. Pero mire esto: antes sin Cristo éramos pecadores acérrimos. Ahora en Cristo somos santos que a veces fallamos, porque ya el pecado no es nuestro deleite. Porque por causa del sello del Espíritu Santo somos apartados para el Señor, es decir, somos santos. Ya no estamos viviendo una vida de pecado, ahora somos santos. Y en el proceso de la madurez vamos a seguir cometiendo errores, como los niños. Cuando un niño quiere aprender a caminar, lo más común es que se tropiece, que se estrelle, que se pegue, que no calcule los espacios, que rompa cosas, que se tropiece con cosas, porque es lo normal. Así mismo sucede en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros nacemos en Cristo, somos unos bebés espirituales. Y vamos a estar en un proceso de cometer errores, de cometer fallas. Tal vez con nuestro mismo deseo de agradar a Dios y todo podemos cometer algunos errores.
pero es allí donde la palabra y el Espíritu Santo nos siguen ayudando en nuestro crecimiento, y el hecho de que nosotros seamos dependientes de Dios nos va a llevar a que seamos conscientes de esas debilidades, de esas áreas a trabajar. Ahora, si usted es una persona que lleva 40 años, 50 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, sufriendo de algún tipo de aflicción, llámese espiritual, llámese en su carácter, alguna debilidad que lo lleva a pecar, bueno, hay que revisar entonces usted en quién está poniendo su confianza. Así es. ¿Qué es lo que usted está haciendo para trabajar, para mejorar, para crecer, para avanzar? Porque algo que debemos tener claro es que nosotros no podemos cambiar algo que no reconozcamos que está mal. Y si para una persona decir mentiras es parte de su vida y cree que es correcto, pues no va a salir de ahí, no va a cambiar ese hábito. Pero por la palabra, si leemos la palabra es tan hermosa que nos va a confrontar todos los días, y el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad, y se cumple el versículo que dice que en Cristo Jesús somos fortalecidos, todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Alguien me decía una vez, pastor, es que a mí a veces de mal genio se me salen las groserías, o las digo. Es que es por la cultura en que vengo. Yo le dije, sí, la cultura donde venimos, de ahí nos sacó Cristo. Ahora tenemos la cultura del reino. Del reino. Y la cultura del reino es la palabra de Dios, que es el Señor. Hablen entre nosotros con salmos, cánticos e himnos espirituales. ¿Qué significa esto? No que nos la pasemos cantando, sino que nuestro lenguaje aún ya edifica a las personas, y el que sabía que era grosero va a sorprender a los demás porque ya no es grosero. Entonces eso es un cambio, es un testimonio, una transformación de vida. Amén. Alguien me dijo, entonces, ¿qué hacemos con aquellas personas que yo veo que están mal? Es que uno tiene que crecer, y míreme a mí cómo Dios me ha transformado. A veces sale mucho la religiosidad, ¿no? El fariseísmo. Y el fariseísmo. Pues la palabra nos da una respuesta en Gálatas 6:1. Mire lo que dice. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no religiosos, no fariseos, no más santos que otros, no, sino espirituales, Que tienen más alto concepto de sí mismos. restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La Nueva Traducción Viviente me gusta como lo dice. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino correcto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Tremendo, ¿no? O sea, esto, hermanos, es pura dependencia de Dios y el Espíritu Santo del Señor. Y que está mostrando que somos vulnerables. Aquí no se trata de que porque usted se convirtió en el Evangelio, entonces usted ya es mejor, no vuelve a fallar. No, somos vulnerables. Y a mí me parece tan lindo saber que Dios lo sabe, que nuestro Padre Celestial lo sabe, que Jesús mismo lo sabe, que el Espíritu Santo lo sabe. Ellos no ignoran en ningún momento que nosotros seamos débiles, seamos vulnerables. Por eso mismo nos ha dejado una serie de herramientas y nos ha dejado su precioso Espíritu Santo, que es lo más importante que tenemos nosotros hoy, porque Él es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador. Él está con nosotros para ayudarnos para vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso Jesús declara y dice en los evangelios, yo vine por los enfermos y no por los que se creen estar sanos. Es la traducción original. Y qué bueno que nos encontró enfermos. Así es. Porque Él es la sanidad, es la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es la persona que la humanidad necesitaba. Ya vino, ya fue crucificado, murió, resucitó, está reinando en gloria. Ahora es la oportunidad de simplemente tomar el regalo, el don inmerecido, que con nada lo ganamos, no por obras ni con cosas humanas que hagamos, es gracia, es favor de Dios, es su amor y misericordia. Amén. Qué bueno por eso. Entonces el bautismo en Cristo. Ahora vamos a ver el segundo bautismo. Bautismo en agua. El bautismo en agua es muy importante, pero hoy queremos matar vacas sagradas, como dice el pastor. El bautismo en agua es para los creyentes, mas no para los no creyentes. Y vamos a especificar y aclarar esto ahorita. Y es para hacer pública nuestra confesión de fe, nuestra creencia en Cristo, mas no para ser salvos. ¿Qué significa eso? Que una persona que no ha sido bautizada en agua y se muere, es salva. Claro, si fue bautizado en Cristo Jesús. Es decir, si reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero no significa que porque no haya sido bautizado no haya sido salvo o no pueda ser parte del cuerpo de Cristo o no pueda servir al Señor. Eso es algo importante que queremos hoy aclarar. Y el bautismo en agua, como dices tú, no es necesario para ser salvos, porque ¿el bautismo cuál es? El bautismo que nos lleva a la salvación es el bautismo en Cristo. Porque Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás Serás salvo. salvo. Mire que dice que confesar, creer, más no Amén. bautizarse. Y sigue diciendo, porque con el corazón se cree para justicia, Pero con la boca. se confiesa para salvación. Amén. Y 1 Corintios 1, 17 al 18 declara lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo está diciendo, mire muchachos, a mí Jesús cuando me dio el ministerio no me dijo vaya y bautiza a todo el mundo. Dijo vaya, predique la palabra porque es la puerta a la entrada de salvación y ya el bautismo es consecuencia de la salvación. De la salvación. De un salvo. Entonces, Amén. Dios no nos envió a bautizar a nosotros, a las personas, sino a predicarles. A bautizarlas en agua. Exacto, bautizarles en agua. ¿Por qué? Porque el bautismo es el resultado de un cambio interno en nosotros. Es el resultado de que algo cambió en mi vida. Una persona casada, no casada, me preguntaba a alguien que si cree puede ser salva y bautizada. Sí, total, qué bueno que tocaste ese tema porque esto es la idea de esta enseñanza el día de hoy, es que usted mujer o usted varón que lleva una vida piadosa, es decir, una vida donde usted se ha rendido a Cristo Jesús, donde usted ama al Señor, ama su palabra, pero de pronto su cónyuge no, y se ha resistido, o quizás usted conoció al Señor estando viviendo en unión libre, no se ha casado, pero usted ya es bautizado en Cristo porque ha recibido y se le ha revelado la palabra, usted se puede bautizar en agua. No hay ningún impedimento. Y Así esto es. queremos hoy aclararlo, porque si usted está en una iglesia donde a usted le prohíben bautizarse porque usted no es casado, porque su pareja no asiste a la iglesia, porque, no sé, bueno, a veces caemos en unas prácticas religiosas que no agradan al Señor y que a veces lo que hacen es robar la fe de las personas y ser tropezadero para que las personas realmente den fruto en el Señor. Yo le animo a que ore al Señor y le pida revelación y dirección al Señor por su pastor, para que le muestre, para que le revele la palabra, y si usted puede compartirle esta enseñanza, usted se la va a compartir con amor y con todo ese respeto que merece su autoridad delegada por Dios, y lo que usted va a hacer es pedirle al Señor que le guíe para que usted pueda ser bautizado en agua. Volvemos al tema, el hecho de que usted no sea bautizado en agua no significa que usted no sea un hombre o una mujer que pueda servir a Dios, no significa que usted no sea salvo, o que si Dios nos guarde usted o un familiar o X o Y que ya conoce a Cristo y se muere sin bautizarse, entonces perdió la salvación. No. Entonces hoy queremos dejar eso muy, pero muy claro, porque el bautismo que es para salvación es el que recibimos a través del Espíritu cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, es decir, bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo. Pero el bautismo en agua, aun cuando es una hermosa señal pública, porque cuando somos sumergidos en el agua y levantados de allí, estamos públicamente declarando que creemos en Jesús y que morimos juntamente con Él, somos sepultados, esa carne, esos viejos hábitos, esa vieja forma de vivir queda allá y nos levantamos a una nueva vida en Cristo. Eso es algo público que bendice y que es testimonio para muchas personas que nos rodean. Y mire que los discípulos, ¿cómo se hacían los discípulos en la época de Jesús de Nazaret? Esto ya era una práctica que se traía desde antes. De hecho, discípulos o seguidores. O seguidores, persona, ¿no? seguidores. Por ejemplo, había gente que se hacía discípulos de Sócrates. ¿Sabe qué hacían ellos? Se bautizaban en agua. En el nombre de Sócrates. En el nombre de Sócrates se bautizaban en agua. Otros decían, no, ya me convenció Platón, entonces se bautizaban en nombre de Platón. Voy a seguir a Platón, Entonces, las filosofías de Platón. ¿qué hacían ellos? Cuando se bautizaban, decían, yo públicamente hoy me bautizo en el nombre de tal persona. Entonces, a partir de hoy me hago seguidor de él y cuando me vean a mí, lo verán caminar a él a través de mí. Esto es tremendo. Entonces, cuando uno se bautiza en agua, está dando una señal pública, de testimonio público, de que uno dejó de seguir el mundo, sus rudimentos, sus prácticas, sus enseñanzas, porque ahora la gente que lo vea a uno va a ver a Cristo caminando a través de nuestras vidas. Así es. Eso es el bautismo en agua. Por eso la salvación es muy importante, porque recuerdo algo. El ladrón en la cruz, al lado de Jesús, dice la historia, vean dos. Uno que se puso allá a reclamarle y a renegar, pero el otro le dijo,
arrepentió, le dijo, venga, usted y yo nos merecemos esto, más bien arrepiéntase de sus faltas, de lo que hemos cometido no lo merecemos. ¿Y qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino. Y él no se bautizó. O sea, él creyó. Él creyó y no tuvo la opción de bautizarse porque está en la cruz. Él murió. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy mismo estás conmigo. Uy, se imagina que ese hombre al morir ve a Jesús de Nazaret en su gloria en el reino. Porque y aquí, bueno, fue el último, eso fue un ejemplo que el Señor nos dio de las dos partes de la humanidad. Eso es lo que significan estos dos hombres. Pero ojo acá, no significa con esto que juguemos, permítame lo gráfico de esta manera, a la ruleta de la salvación. No significa que diga, no, yo al último momento me convierto. No, esto no es así. Esto no es así porque este ladrón de verdad se arrepintió. Hay gente que juega la ruleta de la salvación diciendo que al último momento se van a convertir o que van a recibir al Señor. No, no es lo que Dios quiere, porque mientras usted tenga vida significa que Dios quiere que usted le conozca, sea salvo y disfrute de todas las bendiciones que Él por usted y por mí pagó en la cruz del Calvario. Para que esté aquí en la tierra. Ajá. Porque obviamente tenemos muchas más eternamente. Ahora, la forma correcta, bíblica del bautismo está en las Escrituras. La forma bíblica y correcta está en las Escrituras. Ay, sí, a mí ese pasaje me gusta mucho con de Hechos. Con Felipe. Hechos 8, Así versículos es. 38 al 39, dice lo siguiente. Hechos 8, 38 al 39 declara. Entonces así dice la palabra del Señor. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Yo creo que todos conocemos esta historia, creo que es una de las historias que más me ha impactado y fue la primera clase que le pude dar yo una vez a los prejuveniles hace muchos años cuando servíamos al Señor en otra iglesia. Porque realmente es hermoso ver que uno no necesita de tanto perendengue, por decirlo de esa manera. Nosotros usamos arandelas, cosas raras, pues, que nos impidan realmente relacionarnos con el Señor. No necesitamos de tanta cosa. Este hombre que iba camino a Etiopía es un hombre que quería conocer al Señor y leía la palabra. Dios conociendo y viendo a este hombre, ese deseo de que él quería buscar a Dios, el Espíritu Santo lleva a Felipe, ¿cierto? A ese lugar, a ese carruaje, ¿sí? Y lo usa para hablarle a este etíope, a este eunuco, y le dice, bueno, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, no, pero pues, ¿quién me explica? Pero aún así él estaba interesado en aprender. Y el Espíritu Santo usa a Felipe, le habla la palabra, le habla de Jesús, y él inmediatamente creyó. Allí fue él bautizado en Cristo, pero también quería bautizarse, o sea, quería hacerlo público, quería que las personas que iban con él supieran que él quería seguir a Jesús. Y no tuvo que tomarse el supercurso, las 12 pasos, el discipulado para bautizarse, las no sé cuántas clases, los cuantos niveles para que se bautice. Y si usted no cumple los tantos niveles, usted no se puede bautizar. No, esta es la forma correcta como nosotros debemos bautizar. Cuando una persona cree en Jesús y quiere seguirle y quiere dar ese paso públicamente, inmediatamente puede ser bautizado. Así es. Ahora, tengan en cuenta esto, no hay edad para bautizarse. No hay edad para bautizarse. Mateo 28, 19 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no hay edad, pero este pasaje tiene que ver con el entendimiento o la revelación o la capacidad de comprender la revelación de la obra de Jesús. Es decir, una persona que no está en la capacidad de entenderla como un bebé recién nacido, como un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, pues va a ser muy complejo que el niño pueda decir, sí, yo quiero seguir a Jesús. Pero hay niños de 8, 9, 10, 11, 12 años en adelante que ellos reciben la revelación de la cruz y no debe haber impedimento para que sean bautizados en agua. Así es. Entonces, quiero aquí decirles a los que nos están viendo quizás por primera o segunda vez, con mucho respeto lo digo, pero es bíblico, a los niños no se les bautiza, porque el bautismo... A los bebés. A los bebés, claro que sí. Porque el bautismo ya estamos viendo y comprendiendo aún más que es por causa del conocimiento de la revelación de la palabra, el reconocer que uno es pecador. Mire esto, uno sabe que uno es pecador,
Uno recibe el bautismo de Jesús en Cristo, que es la salvación, y como consecuencia el bautismo en agua. Entonces qué bonito poder explicar esto, pastor, porque miren cómo la palabra de Dios nos quita el velo, la ceguera de las malas enseñanzas que quizás durante años hemos recibido. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza un niño, ¿qué es lo que la gente dice? El pecado original. Que viene con el pecado original y que si el niño no es bautizado de esa manera, que ni siquiera es inmergido, sino por aspersión, es salpicadito o mojada la cabeza, el niño se va, si se muere, se va por allá no sé dónde. Como Purgatorio, al limbo. purgatorio, una cosa de esas que se han inventado que no es bíblica. Entonces, ¿qué sucede con esto? Aquí es claro que lo que Dios quiere enseñarnos es que el bautismo en agua ha sido dado por Él y es una señal pública, no para parranda, ni fiesta, ni celebración, sino el acto mismo del bautismo en agua, el ser sumergido en agua, es un acto público, declaratorio de conciencia, de una decisión de vivir con Cristo, no de que está arrepentido de pecado, sino de que quiere vivir con Cristo, porque el arrepentimiento de pecado es el bautismo en Cristo. Así es. ¿Sí? O sea, el bautismo en Cristo es el que nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. Pero el bautismo en agua es el bautismo que hace pública mi decisión de seguir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos claras estas dos cosas, son totalmente Sí, hasta aquí, diferentes. bien, una manito así, por favor, una manito así. Sí, una por manito favor, acá. si tienen dudas, sabemos Por que hay favor, un tema que escríbala. tenemos pendientes con respecto al Espíritu Santo que vamos a aclarar dentro de poquitos días, con respecto al desierto y a, Bueno, bien. Sí. y a la prueba, pero les pedimos por favor, háganos llegar sus dudas, aquellas cosas que quizás de pronto están causando como un cortocircuito en su mente, porque esto es derribar enseñanzas. Matar Miren, a vacas veces sagradas. nosotros comemos entero. Nosotros a veces comemos entero y yo tengo que reconocer que yo comí entero en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud y aún dentro de la iglesia cristiana comimos entero nosotros Sí. muchas cosas que nos llevaron como familia a cometer graves errores al interior de nuestro hogar. Bueno, después les compartiremos algunos testimonios, pero lo cierto es que cuando empezamos a leer la palabra y la palabra se revela en nuestra vida, todas estas escamas, todas estas malas enseñanzas, todos estos Velos. conceptos que nos llevan a la ceguera y a una práctica religiosa, más no a una vida en Cristo, tienen que caer y tienen que ser eliminados. Así que crea choque, pero traen bendición. Entonces, ¿qué hay que hacer con los niños? La Escritura lo dice en la Amén. propia vida de Jesús. ¿Sabe qué dice Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Y sabe qué hacía él? Los bendecía, ponía sobre él las manos y los bendecía. Lo que significa que los niños pequeños hay es que bendecirlos, Amén. consagrarlos, Presentarlos y presentarlos al consagrarlos, Padre. así es. Presentarlos al Señor, consagrarlos y ya. Cuando ya son grandecitos, van a comprender la palabra, Tomando ellos deciden. conciencia de Aquí las quiero cosas. testificarle a los que nos están viendo que nuestros hijos son bautizados por inmersión, como dice la Biblia, a una edad ya cuando ellos son conscientes, no por obligación, que porque nosotros seguimos al Señor y somos somos pastores, pastores, no. fue una convicción personal que nosotros, ¿qué hicimos? No les hablábamos del tema, pero específicamente en las clases, en los momentos donde había escuelas, y un día uno a uno de ellos fue diciendo, yo me quiero bautizar, yo me quiero bautizar. El último fue Juan David, cuando fue al encuentro. El encuentro lo ministra, la palabra llega a él y él dice, yo me quiero bautizar, papá. Y entonces para nosotros sorpresa, fue una bendición. Ahora, no es que necesite el encuentro para No, bautizarse. pero fue por causa, digamos que en como esa- Felipe y el etíope. Así es, Y exactamente. por la palabra que escuchó. Como que en ese momento Sí. hizo clic en su vida y entendió la importancia de hacer público su decisión y tomó la decisión. Así Eso es, no fue muy impuesto. hermoso. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que imponer a nadie. Ni Bautícese menos para a los que. niños. No, Porque no, a no. veces uno sabe que, bueno, hoy en día los niños vienen con unos chips como más adelantados que todos nosotros, ¿no? Ellos saben manejar un celular desde los 2, 3 años, más no es que sean conscientes de lo que están haciendo. Así es. El hecho de tener la capacidad de hacer no significa o no es equivalente al tener la conciencia
o la responsabilidad de lo que están haciendo. Entonces, cuando nosotros como padres impartimos los principios, enseñamos los principios, no damos un doble mensaje que unos aquí en la casa y otros afuera, sino que somos íntegros, transparentes, siendo esos testimonios de edificación para nuestros hijos. Llega un momento en que nuestros hijos van a querer seguir a Jesús. Y aquí ha sucedido casos. De hecho, estamos pendientes por bautizar a Andresito. Andresito es un niño, bueno, ya ahorita ya cumplió más añitos, de 12 años, ya es prejuvenil, pero él desde los 8 añitos viene pidiendo bautizarse. Y es algo sencillo, es una cuestión de que él quiere hacerlo porque él ya entendió que quiere publicar, que él quiere seguir a Jesús. Entonces, no hay edad. Cuando hablamos de que no hay edad, es porque tiene que ver con el tema de conciencia y responsabilidad de la obra de Jesús en la cruz. Si el niño es consciente y es responsable de su decisión porque ha sido revelada la obra de la cruz a su vida a la edad de 8, 10, 9 años, no hay problema, lo puede hacer. Pero cuando se es pequeñito, chiquitín, que aún no tiene la conciencia, pues obviamente no. Presentarlo. Hay que presentarlo. Con un pastor, con nosotros. Lo presentamos delante del Señor, los bendecimos. Amén. Entonces, clave eso para que usted allí lo mire a la luz de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, 2 requerimientos para el bautismo en agua. Primero, ser salvos, lo acabamos de ver. Bautizados en Cristo. Sí, Hechos 2:38 dice: pero les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, usted se arrepiente y como consecuencia el gozo que hay en usted por la nueva vida en Cristo, usted dice, no, yo lo sigo y necesito que la gente se dé cuenta y doy testimonio de que Él es ahora mi Señor. Amén. 1. Y 2, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo 3:13 al 17. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Amén. Ojo acá, Qué Jesús se hermoso. bautizó a los 30 años de edad. Jesús no fue bautizado de pequeñito, bebé. Nunca, eso es una práctica que no es. Esto es una práctica inventada por el hombre en el tiempo del emperador Constantino, con el único propósito de censar a la gente para presionarla a seguir el Evangelio cuando había persecución, no de la iglesia primitiva, sino del cambio que se llevó a cabo. Es decir, como historia de la iglesia les suelto este tipcito. La iglesia primitiva nace en el libro de los Hechos con los apóstoles, pero para que creciera se cumplió lo que dijo la palabra. Ellos tenían que ser esparcidos, tenían que salir de su comodidad en Jerusalén para predicar la palabra. El Señor permite que venga la persecución, lo cual los lleva a ellos a predicar a muchas ciudades y a muchas naciones. Y lo que sucede allí es que en esa persecución, después de haber asesinado a muchísimos mártires, a muchísimos hombres y mujeres de fe, se levanta un emperador llamado Constantino que toma la decisión de hacer que ahora sea al revés, es decir, el que no sea cristiano lo van a matar. Entonces allí es donde nace el catolicismo, donde hay una serie de rollos allí, de enredos entre muchas religiones, muchas creencias, muchas doctrinas, hacen todo su masacote aquí, traen de aquí, reciben de aquí. Y para censar y saber quiénes eran y quiénes no eran los que eran católicos, entonces, ¿qué sucede? Sencillo, los bautizan. Entonces se vuelve una práctica obligatoria, donde empiezan a bautizar a los niños y a meterles miedo a la gente con el tema de que si el niño se muere, entonces se va para el infierno y las pobres mamitas sufriendo porque no han bautizado a sus chinitos. Entonces todas esas cosas son cuestiones de historia de la iglesia, que yo les animo y les animamos hoy a que ustedes lean, se preparen, se capaciten, estudien, investiguen y no coman entero.
Pero el bautismo como tal, al que hace referencia a la palabra, es el que está registrado en la palabra, donde viene en el momento en que la persona es consciente de la obra de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza aquí en este pasaje? Él dice, es necesario que se cumpla toda escritura porque había un profeta que Dios había levantado para llamar al arrepentimiento a la gente y preparar el camino a Jesús, que se llamó Juan el Bautista. Entonces era necesario que Jesús fuera bautizado por Juan el Bautista. Entonces él, en obediencia, se bautizó. O sea, eso nos da a nosotros a entender que nosotros estamos llamados a imitar a Jesús, a ser obedientes, a bautizarnos también. Ahora, no es que si usted no se bautiza, usted va a perder la salvación. No, volvemos a repetirle, no va a pasar eso. Que quede claro. Pero si usted quiere seguir a Jesús y hacer pública su decisión, usted debe imitar a Jesús. Y así como Él se bautizó, usted también debería hacerlo. Así es. Y bueno, y hablamos entonces el tercer bautismo. Hemos hablado del bautismo en Cristo, salvación, bautismo en agua, por inmersión, testimonio público de que soy ahora seguidor de Jesús, ¿cierto? Soy discípulo de Cristo. Y el tercero es bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y este es muy diferente al del Nuevo Testamento, de nacimiento, ¿no? Porque hay una evidencia espiritual, porque allí hay evidencias Entonces, físicas. el bautismo en Cristo también deja una evidencia, pero no a nuestros ojos. En el ambiente espiritual sí hay una evidencia y es el sello del Espíritu Santo. Así es. Es decir, que cuando nosotros somos bautizados en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, a morar en nosotros. El bautismo en agua es una decisión, pero el bautismo en el Espíritu es el bautismo que recibieron los apóstoles allí en el aposento alto. Cuando ellos orando, vino sobre ellos el Espíritu de Dios y la señal pública de ese bautismo son las lenguas. Así es, fueron las lenguas. Ahora, aclaramos acá. Sí. Ay, o sea que si yo no hablo en lenguas, ¿el Espíritu Santo no está en mí? No. El bautismo, o sea, el Espíritu Santo sí está en usted porque usted recibió a Jesús como su Salvador. Pero usted no ha sido investido del poder o lleno del poder o bautizado en Él porque quizás no está hablando en lenguas, no está hablando en lenguas. Y el hablar en lenguas no es una doctrina ni de locos, ni solo para el aposento alto. Así es. Esto es impresionante. Miren, aquí hay algo tan hermoso en el bautismo en el Espíritu Santo que si nosotros lo lográramos entender, realmente lo anhelaríamos más que al aire que respiramos. Porque cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, hay una detonación de poder en nuestra vida. Nuestro espíritu realmente fluye con mucho más poder porque es el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, fluyendo a través de nosotros, tomando el control. Y la evidencia sí es las lenguas y después hablaremos de ello. Pero las lenguas, por eso decimos, es una de las evidencias porque también vienen los dones. Allí es donde empiezan a manifestarse los dones, porque el Espíritu Santo ya está más activo. Es como tan simple como decir, cuando yo soy bautizada en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir aquí, pero le doy una habitación. ¿Dónde Él está? Una parte de mí. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu, ya no hay una habitación, ya no es el que le permiten entrar al baño o a la cocina, es el dueño de todo. Entonces es una explosión de gloria, porque es Él moviéndose con libertad en nosotros y a través de nosotros. Así es. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién lo da? Jesús. Juan 1, Amén. 33 dice lo siguiente. Y yo no le conocía, hablando de Juan el Bautista. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que, ojo acá, el bautismo de Cristo se recibe una vez, pero el bautismo en el Espíritu es una algo llenura constante, continua y de todos los días. Por eso tiene que ver con la llenura y el poder. Así es. De lo que se enseñaba en la segunda, creo que fue. Hace 15 a 8 días. ¿Por qué? Porque cuando somos bautizados en el Espíritu es algo que anhelamos y deseamos constantemente y asimismo va fluyendo. No me lleno y me saturo porque cuando ya lleno una jarra no la puedo volver a llenar porque está llena. Pero cuando está fluyendo en el poder, entonces somos nuevamente llenos. Entonces es algo cíclico, constante, que tiene que ser real y constante en la vida del discípulo.
Ahora, la pregunta es, ¿usted está viviendo en el poder del Espíritu? Porque nosotros podemos decir, ay, no, si yo hablo en lenguas, pero se quedó ahí. Y no, el hablar en lenguas es algo maravilloso y es una arma poderosa en el ambiente espiritual que en algún momento quizás también lo enseñaremos. Claro que sí. Pero no es el todo del creyente. Nosotros estamos llamados a fluir en los dones del Espíritu. Quizás hoy tampoco lo vamos a mencionar, pero sí quisiera yo como darles una pasadita así por encimita, ya que es importante que nosotros entendamos que existen 3 grupos de dones. Los dones ministeriales, los dones motivacionales y los dones espirituales. Todos ellos son indispensables para vivir la vida en Cristo y para ser activos dentro del cuerpo de Cristo, para llevar y extender el reino de Dios. Entonces, eso no se puede hacer a menos de que seamos bautizados por el Espíritu Santo de Dios, porque provienen del Espíritu. Se imagina todo lo que Dios ha puesto a nuestro favor para en pro de las personas, bendición nuestra y en pro de las personas, y que hemos tenido de pronto detenidos por falta de conocimiento, por miedo, por ignorancia, por falta de revelación, por mala enseñanza, o porque simplemente da pena, da vergüenza. Hay gente que no habla en lenguas porque le da pena, cuando ya el Espíritu quiere fluir y lo evitan por pena. Es decir, estas redes de vida online, hoy, un día como hoy, es para que Dios, a través de esta señal, a través de este medio, de estas herramientas, nos dé la luz de su palabra y nos está diciendo, venga, hijos, adelante, hay más, hay gloria, hay más, hay poder. No se conformen con lo que tienen, tengo mucho más para ustedes. Reconocemos ministerialmente y admiramos las personas que Dios usa en dones de manera impresionante, pero sabemos algo, que todos los hijos de Dios tenemos los dones. Lo que pasa es que uno los desarrolla más que otros. ¿Sabe por qué? Porque aún la gente desconoce cuáles son sus dones. Y eso va a ser un tema que vamos a tratar. ¿Cómo yo descubro mis dones? ¿Cómo fluir en ellos? Los vamos a tratar a través de este medio, porque en usted hay dones. Sí, Señor. Ponga su mano en el pecho y diga, en mí hay dones. Aquí. Ahí hay poder y gloria del Señor. Entonces recuerde esto para terminar esta red de vida en esta noche. Enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que tenemos, hermanos. Amén. Enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que tenemos. Somos guiados desde adentro por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos hablando en esta noche del bautismo en Cristo, el bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo de Dios. Por eso no podemos ignorar al amigo ignorado, que es el Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo creo que por esta noche vamos a dejar hasta acá. Bueno, para cerrar. ¿Qué requisitos necesitamos para ser bautizados en el Espíritu Santo? Uno nomás, ser salvos. Exactamente. Porque si nosotros no creemos en Jesús, ¿cómo vamos a permitir al Espíritu de Dios obrar en nosotros? Entonces, la deidad del Señor está en nosotros, fluyendo con poder. Y es tiempo de que busquemos ser bautizados en el Espíritu y queremos retarlos. Usted que ve por primera vez esta red de vida, lo animamos a permitirse el bautismo en Cristo, es decir, a reconocer que lo necesita. Usted que ya lleva caminando en el Señor y quizás no ha dado el paso de obediencia de bautizarse en agua, no porque vaya a perder su salvación o por temor o porque quiera servir, no, hágalo para que usted públicamente declare su decisión de servir y de seguir a Cristo Jesús porque cree en Él. Y usted que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, no tenga miedo, no tenga pena, no analice las cosas, no caiga en el vacío de decir, ay, voy a ser bautizado y bla, 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 no, nada de esas vainas, eso no repita es. Como loritos. Eso no es. Que hay una teología que dice, no, repita conmigo esas palabras. Bla, 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 no nos burlemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es multiforme, Él obra en nosotros como Él quiera. Y las lenguas que le da a usted no se las va a dar al vecino, ni a su amigo, ni a su vecino. Él tiene un sello para usted. Y si usted lo busca y si usted lo anhela, Él va a venir sobre su vida. Recordemos el libro de los Hechos, como en el momento en que los apóstoles fueron bautizados, dice la palabra del Señor, que ellos fueron bautizados en nuevas lenguas, no en nueva lengua, no en bla, 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 sino en nuevas lenguas, tanto lenguas angélicas como lenguas que podían las personas
escuchar y entender lenguas terrenales. Y dentro de esas lenguas terrenales habían muchísimos idiomas que ellos no conocían, pero que el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos para llevar el mensaje de salvación. Las lenguas tienen un propósito, vienen del Espíritu y tienen una razón de ser. Así que anhelemos el bautismo del Espíritu Santo, anhelemos los dones del Espíritu Santo, anhelemos fluir más como iglesia, como cuerpo de Cristo, para alcanzar a muchos y para extender el reino de Dios. Así es. Entonces, si usted no ha hecho su decisión por Cristo Jesús, hoy es su día. Amén. Hoy es su noche. Entonces vamos a orar por usted que hoy ve esto por primera vez y va a recibir el bautismo de Cristo, es decir, la salvación que el Señor proveyó para toda la humanidad. Repita conmigo allí donde usted está, diga: Señor, te doy gracias por haberme permitido oír tu palabra y que tu Espíritu Santo me haya traído la revelación de la necesidad de recibirte como mi Señor y Salvador, Señor. Te doy muchas gracias por este tiempo. Por eso hoy abro mi corazón a ti y reconozco, Señor, que delante de ti he sido pecador. Me arrepiento de mis pecados, de incredulidad, de vivir a mi manera y alejado de ti. Hoy reconozco, Señor, la necesidad de un Salvador. Independiente de mi posición económica, independiente de las situaciones que me rodean, es el arrepentimiento el que me lleva a la cruz en esta noche. Te doy muchas gracias por escucharme, por recibirme y limpiarme con la sangre que derramaste en la cruz de Calvario. Declaro que soy hijo de Dios o hija de Dios a partir de este momento y que el bautismo en Cristo ahora es mío, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta nueva vida que hoy comienzo en ti, para tu gloria y para tu honra. Amén. Amén. Y amén. Ahora todos la iglesia vamos a orar para quedar en esta noche despedidos y bueno, recordemos que mañana jueves a las 6 de la mañana lo espero en aposento. Oremos entonces por esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tú, Señor, a través de la palabra nos llevas a profundizar más en tus enseñanzas, en esos fundamentos doctrinales que necesitamos enriquecer y fortalecer cada día para poder ser voceros, Señor, de tu gloria, de tu amor, de tu gracia, de tu verdad. Hoy te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu palabra produzca ese efecto, ese fruto para el cual fue enviada. Que quites de nosotros toda venda, toda sordera, toda dureza, todo aquello que nos impide entender que el bautismo en Cristo es el único que debe ser el más importante en nuestra vida, porque con Él es que nosotros somos sumergidos en Cristo, llevados a una nueva vida en Cristo y somos sellados por el Espíritu Santo para salvación. Sí. También te pedimos que nos reveles la importancia del bautismo en agua, cómo al hacerlo estamos dando un testimonio público de nuestra decisión de seguirte a ti, de vivir para ti, Señor, de ser tus discípulos, y que anhelemos, Señor, más que al aire, más que a la comida, más que al vestido, el bautismo en tu Espíritu Santo. Porque cuando somos bautizados por tu Espíritu Santo, Señor, una de las evidencias son las lenguas nuevas, pero a partir de allí, Señor, se detonan una serie de dones maravillosos que nos llevan a ser útiles en tus manos, a crecer, a avanzar y a extender tu reino. Estamos en tiempos donde la iglesia debe levantarse, estamos en tiempos donde tu cuerpo debe de ser dado a conocer y donde debemos fluir en el poder del Espíritu, en los dones motivacionales, ministeriales y espirituales que le has entregado a tu iglesia. Ayúdanos a entender esta revelación, a conocer la profundidad de tu palabra y a seguir siendo cada día más útiles para la extensión de tu reino y para que tu gloria sea manifestada en toda la tierra. Gracias por esta noche, por este tiempo que nos has permitido disfrutar de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, este viernes tenemos culto de oración de 7 a 10 de la noche. Los esperamos para que se programe este tiempo. Es un tiempo de gloria, de victoria. Estaremos conectados en vivo para que envíen sus peticiones y juntos oremos y veamos la gloria del Señor. Y recuerde que mañana a las 6 lo espero en aposento. Amén. Entonces, feliz noche, que descanse. Mañana un día espectacular en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde siempre que somos de Cristo y somos altar de Dios. Bendiciones, feliz noche. Conéctate, oración, aposento alto, martes, miércoles y jueves a las 6 de la mañana por Zoom. Todos los miércoles tenemos nuestra red de vida online a las 7 de la noche por Altar de Dios Church en YouTube. Este viernes, oración de 7 a 9 de la noche online. No te la pierdas. Este sábado, Altar Kids a las 5 de la tarde. No te lo pierdas. No olvides, este domingo tenemos
Santa Cena. Recuerda tener listo jugo y pan durante la reunión. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales. Para YouTube, Altar de Dios Church. Activa la campanita para las notificaciones. En Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial.